En la vastedad del firmamento, bajo el manto de los misterios insondables que teje el universo, se alza Escorpio, como una fuerza indomable, un espíritu forjado en las profundidades donde pocos se atreven a mirar. No es un signo que transite los caminos fáciles ni las sendas bañadas por la complacencia. Escorpio nace en la intensidad, en la batalla interna, en el crisol de emociones ardientes que lo esculpen como un guerrero del alma. Cuando las palabras envueltas de veneno se despliegan en su contra, como flechas lanzadas desde la oscuridad, Escorpio no se acobarda. Porque quien porta la marca de Escorpio lleva en su pecho un corazón blindado, uno que ha conocido la traición, el dolor y la pérdida, y que aún así late con una fuerza inquebrantable. Sabe que las palabras, aunque afiladas, no son más que viento envenenado intentando penetrar una fortaleza que se ha construido ladrillo a base de experiencia, sabiduría y coraje. Escorpio no responde al veneno con veneno, no de manera impulsiva. Él observa, analiza, permite que cada palabra resbale por su coraza, extrayendo de ellas lecciones ocultas y verdades enterradas. Entiende mejor que nadie que el veneno no define al envenenado, sino al que lo lanza. Cada ataque no es más que un reflejo de la miseria interna de quien no puede soportar la intensidad de su presencia, la veracidad de su ser, la profundidad de su mirada. Y es que Escorpio no teme a la oscuridad porque él es capaz de caminar en ella. Sabe encontrar la luz en el abismo, sabe reconstruirse entre las ruinas cuando todo parece perdido. Cuando las palabras tratan de corroer su espíritu, en lugar de quebrarse, renace más poderoso, más auténtico, más fiel a su esencia inmutable. Como el ave fénix, símbolo eterno de su legado, se levanta de las cenizas con alas aún más majestuosas, impregnadas del fuego de su propia resiliencia. Cada palabra venenosa se convierte en combustible para su fuego interior. Cada traición, cada crítica, cada juicio injusto se transforma en una piedra sobre la que edifica su grandeza. Escorpio no necesita de la aprobación de quienes no pueden comprender la magnitud de su ser. Su fuerza reside en su autoafirmación silenciosa, en su capacidad de ser su propio refugio, su propia arma, su propia redención. Frente a las lenguas afiladas que buscan herir, Escorpio ofrece su silencio, un silencio que pesa más que 1000 gritos, un silencio que declara su soberanía sobre su propia alma. No se rebaja a los combates banales, no malgasta su energía en quienes no merecen su verdad. Sabe que su tiempo, su emoción y su vida son tesoros demasiado valiosos para ser gastados en guerras triviales. Y si alguna vez decide contestar, lo hace con la precisión de un relámpago que parte la noche. Su palabra es justa, cortante, definitiva. No busca destruir por placer, sino poner en su sitio todo aquello que osa desafiar su integridad. Porque Escorpio no destruye por odio, sino por necesidad de verdad. Arranca de raíz las mentiras, las máscaras, las manipulaciones, dejando al desnudo las realidades que otros temen enfrentar. Así, Escorpio, hijo de Marte y Plutón, guerrero y transformador, avanza a través de los campos de palabras envenenadas con la majestad de quien sabe que su espíritu es inviolable. Las cicatrices que carga no son heridas abiertas, sino medallas de guerra, testigos de su inquebrantable capacidad de sanar, de superarse, de evolucionar. No hay veneno que pueda matar a quien ya ha renacido de su propia muerte simbólica. No hay palabra capaz de doblegar a quien se ha enfrentado a su propio abismo y ha salido victorioso. Escorpio es la prueba viviente de que la profundidad del dolor puede ser transformada en una cumbre de poder, que el insulto puede ser transmutado en sabiduría, que la oscuridad puede ser un campo fértil para sembrar grandeza. Que tiemblen aquellos que intenten apagar su luz con palabras impregnadas de envidia o rencor. Que sepan que en Escorpio encontrarán no solo resistencia, sino la viva manifestación de la transformación perpetua, del poder de ser uno mismo en un mundo que teme la autenticidad. Porque Escorpio no es solo un signo, es una revolución silenciosa, una tormenta serena, un fuego eterno que ningún veneno podrá jamás apagar. El alma de Escorpio, en su profundidad insondable, no solo resiste el veneno, lo transforma. Donde otros ven palabras cargadas de daño y ofensa, Escorpio descifra mensajes ocultos, mapas secretos de las emociones humanas. Su percepción, afinada como la hoja de una daga ritual, penetra más allá de la superficie. Captura matices, silencios, vibraciones ocultas entre letras cargadas de intención, descifrando verdades que otros pasarían por alto. Esta capacidad no es casual, es el resultado de haber caminado cientos de veces a través de los reinos sombríos del dolor y la decepción, aprendiendo a leer los susurros de la sombra como otros leen la luz del día. Allí donde las palabras buscan infligir duda, Escorpio encuentra reafirmación.
Porque el dolor que otros temen enfrentar, Escorpio lo abraza, lo estudia, lo integra. No hay rincón oscuro que lo asuste, no hay herida que lo paralice. En cada intento ajeno por herirle, en cada palabra lanzada con saña, descubre una oportunidad para fortalecer aún más su identidad. La resiliencia de Escorpio no se limita a soportar, es la alquimia profunda que convierte cada intento de destrucción en una renovada manifestación de su grandeza. No es la frialdad lo que define su reacción ante las palabras venenosas. Es la intensidad controlada, el dominio de un poder interno que no necesita ser desplegado a menos que sea absolutamente necesario. Escorpio siente cada palabra, cada vibración de veneno en el aire. Pero, a diferencia de muchos, no permite que estas emociones tomen las riendas. Las observa, las comprende, y después elige conscientemente su respuesta. Es dueño de su sombra, y ese dominio lo convierte en un ser que actúa desde la conciencia más profunda y no desde la reacción superficial. La lealtad de Escorpio, su valor más sagrado, también se revela en este contexto. Aquellos que intentan manchar su nombre con palabras torcidas rara vez entienden que Escorpio entrega su confianza con una intensidad absoluta, pero también con una memoria que nunca olvida. No busca venganza de forma gratuita, pero guarda en su interior la historia completa de cada traición, de cada intento de quebrarlo. No es la venganza su motor, sino la justicia interna, la necesidad de restaurar el equilibrio cuando la falsedad ha intentado perturbar su mundo. Escorpio también comprende el poder del silencio como una de sus armas más formidables. Ante palabras venenosas, no siempre necesita articular una defensa o una represalia. Su silencio, denso como la noche estrellada, lleva un mensaje claro, que su valor no se mide por el ruido que hace, sino por la fuerza invisible que irradia desde su centro. Este silencio puede ser más devastador que cualquier palabra, porque muestra que las injurias no han logrado agitar las aguas profundas de su espíritu. La energía regeneradora que habita en Escorpio es otra clave frente a los ataques verbales. Puede parecer que por un momento el veneno lo toca, que lo hiere, que marca su piel como un hierro candente. Pero en su naturaleza está la capacidad de morir simbólicamente y renacer una y otra vez. Cada palabra malintencionada se convierte en un elemento más para su metamorfosis constante. Escorpio se reconstruye, se reinventa, se eleva. De la herida nace una nueva fuerza, más brillante, más pura, más verdadera. En su andar silencioso y determinado, Escorpio también sirve como espejo para aquellos que lanzan palabras venenosas. Su presencia magnética y su intensidad despiertan en otros aquello que prefieren ignorar, sus propias inseguridades, sus propias sombras, sus propios miedos. Por eso es atacado. No porque merezca la herida, sino porque su mera existencia provoca el despertar de verdades incómodas en quienes prefieren vivir en el autoengaño. Escorpio, sin necesidad de decir una palabra, desenmascara a quienes no pueden soportar la autenticidad y la fuerza interior. La pasión que arde en el corazón de Escorpio no es siempre visible, pero nunca está ausente. Frente al veneno, su fuego interno arde más fuerte. Es un fuego que no destruye sin propósito, es un fuego que limpia, que purifica, que convierte las debilidades en fortalezas. Y es también un fuego que alimenta su compasión, porque Escorpio, a pesar de su fama de implacable, posee una capacidad inmensa de comprender el sufrimiento ajeno. Sabe que muchas veces quienes lanzan palabras venenosas lo hacen desde su propio dolor no sanado. No siempre justifica ni excusa, pero sí entiende. Y esa comprensión le permite, en muchas ocasiones, elevarse por encima del ataque, manteniendo su dignidad intacta. En los momentos más críticos, cuando la oscuridad de las palabras tóxicas parece envolverlo, Escorpio no se derrumba. Se transforma en algo aún más fuerte, más auténtico, más indestructible. Es en esos momentos donde su verdadera naturaleza alcanza su máximo esplendor. No solo sobrevive, sino que enseña a través de su ejemplo que la verdadera fuerza no reside en la destrucción, sino en la capacidad de renacer, una y otra vez, más cerca de su esencia más pura. Escorpio se convierte así en un símbolo viviente de la resistencia profunda y de la capacidad humana de transmutar el dolor en poder. Demostrar que incluso en los ataques más feroces, en las palabras más hirientes, hay una oportunidad de autoconocimiento, de expansión, de evolución. Cada intento de envenenarlo es una chispa más que aviva su llama eterna. Cada traición es un peldaño más hacia una versión más sublime de sí mismo. Así, mientras el mundo lanza sus dardos, mientras las voces cargadas de veneno buscan contaminar su senda, Escorpio sigue caminando. Con la cabeza alta,
con el alma íntegra, con el espíritu encendido por la inquebrantable certeza de quien sabe que no hay oscuridad lo bastante densa para apagar la luz que lleva dentro. Escorpio, más allá de su capacidad de resistencia y transformación, encierra una sabiduría ancestral que conecta con fuerzas primordiales de la existencia. No es simplemente un signo de fuerza emocional, es el custodio de los secretos más profundos del ser humano, la muerte, el renacimiento, la pasión y el poder interno. Frente a las palabras envueltas en veneno, su reacción no es únicamente una cuestión de resistencia o de respuesta, es la activación de un conocimiento antiguo, uno que le permite distinguir entre lo que es mero ruido y lo que es una señal importante para su evolución espiritual. Esta conexión con los ciclos de la vida lo convierte en un ser que entiende, como pocos, que todo ataque, toda palabra hiriente, forma parte de un ciclo natural de destrucción y creación. Sabe que no hay crecimiento sin desafío, no hay fortaleza sin haber atravesado la tormenta. Así, cuando recibe palabras teñidas de veneno, no solo actúa desde la defensa o la reacción instintiva, opera desde un entendimiento superior de que incluso el dolor es materia prima para su continua transmutación. Dentro de su ser habita un conocimiento tácito de la energía emocional. Escorpio puede sentir las intenciones ocultas detrás de las palabras, mucho antes de que éstas se materialicen en ataques visibles. Percibe las vibraciones sutiles, las fluctuaciones del ánimo, las energías densas que se gestan antes del estallido. Esta sensibilidad extrema le otorga una ventaja invisible, la capacidad de anticiparse, de estar preparado, de fortalecer su campo interno antes de que el ataque siquiera se manifieste. Sin embargo, Escorpio también posee una conciencia intensa de su propio poder destructivo. Sabe que podría devolver palabra por palabra, herida por herida, multiplicando el dolor infligido. Pero en su madurez espiritual, en su evolución como guardián de los misterios profundos, elige muchas veces el dominio sobre la represalia. Comprende que el verdadero poder no está en aniquilar a los que atacan, sino en mantenerse soberano en su terreno emocional, dejando que la vida misma, con su implacable ley de causa y efecto, ajuste las cuentas que él no necesita saldar. El magnetismo de Escorpio también se activa frente a las adversidades. Hay en su aura una atracción misteriosa que, incluso en momentos de vulnerabilidad, lo rodea de un halo de invencibilidad. Aquellos que intentan dañarlo, muchas veces se ven a sí mismos atrapados en la fascinación y el temor que despierta su capacidad de no solo resistir, sino de emerger aún más poderoso. Es como si su sola existencia fuera una lección viva de que el alma humana puede ser indómita, capaz de resistir las más arduas pruebas y salir de ellas más luminosa y auténtica. Otra dimensión no desarrollada es su relación con el silencio interno, no solo como arma, sino como refugio sagrado. Frente al veneno verbal, Escorpio sabe retirarse al santuario de su propia alma. Ahí, en lo más hondo de su ser, reposa una calma infranqueable, una especie de océano profundo donde las tormentas de la superficie no tienen alcance. En ese espacio de recogimiento interno, analiza, medita, procesa, y emerge nuevamente, fortalecido por la alquimia de su introspección. Escorpio también comprende que el veneno de las palabras, si es absorbido sin filtro, puede volverse parte del propio ser. Por eso, trabaja constantemente en la purificación emocional. Cada palabra hiriente que le es lanzada, si toca alguna herida interna, es para él una oportunidad de sanar. No se contenta con resistir superficialmente, quiere limpiar, purificar, sanar cada rincón de su interior donde la duda o la inseguridad puedan aún anidar. Así, convierte los ataques no solo en defensas exitosas, sino en impulsos hacia una curación más profunda y permanente. A nivel de relaciones, Escorpio desarrolla una memoria emocional única. No olvida fácilmente los venenos recibidos, pero tampoco permite que estos se conviertan en anclas de resentimiento que frenen su vuelo. Guarda el recuerdo como un mapa, una brújula que le enseña quién merece su lealtad, quién merece su distancia y quién, a pesar de todo, puede ser merecedor de una segunda oportunidad bajo condiciones renovadas de verdad y respeto. Su memoria no es para el castigo, es para la protección de su tesoro más valioso, su propia energía vital. El aspecto místico de Escorpio también se revela cuando enfrenta palabras venenosas. Su conexión natural con los mundos invisibles, con las energías que otros apenas sospechan, le permite intuir que cada palabra, cada gesto, cada ataque verbal tiene un eco en planos más sutiles. Y desde esa conciencia, muchas veces realiza trabajos internos de protección energética, limpieza espiritual y fortalecimiento de su aura, convirtiéndose no solo en un superviviente del veneno, sino en un alquimista que transmuta la energía negativa en nuevas formas de poder y sabiduría.
En el fondo, Escorpio sabe que su camino no es el de la facilidad. Cada palabra venenosa, cada intento de minar su fuerza, cada herida emocional forma parte de su iniciación permanente hacia niveles más elevados de consciencia y poder interno. Vive en una constante ceremonia de muerte y resurrección, donde su verdadero triunfo no es el de destruir a quienes lo atacan, sino el de elevarse, siempre, por encima del barro, volviendo su mirada hacia el infinito, sabiendo que su destino es la trascendencia, no la venganza. Así, mientras el mundo exterior a veces se enreda en tramas de envidia, de celos, de palabras ácidas, Escorpio camina firme, portando en su interior la sabiduría del abismo y la promesa del renacimiento. Cada palabra lanzada contra él es absorbida, transformada y liberada como una nueva declaración de su eterna invencibilidad. Porque Escorpio no solo sobrevive, crea a partir del dolor, ama desde la verdad, y se eleva desde las cenizas como el eterno testimonio de que la luz más pura a menudo se forja en las llamas más oscuras. Existe en Escorpio una dimensión aún más profunda y menos comprendida cuando enfrenta las palabras envueltas en veneno, su maestría en el control de la energía emocional colectiva. No se trata solamente de su autodefensa o de su resiliencia personal, se trata de su capacidad innata de moldear el ambiente emocional que lo rodea. Escorpio, al percibir un ataque verbal, no solo reacciona internamente, sino que despliega una influencia silenciosa sobre todo el campo emocional en el que se mueve, alterando las dinámicas invisibles que pocos son capaces de percibir. De esta manera, desactiva la fuerza de los ataques, no luchando abiertamente contra ellos, sino reconduciendo las energías hacia espacios donde el veneno pierde su efecto. Esta habilidad lo convierte en un ser casi chamánico en su entorno social. Su sola presencia puede equilibrar ambientes cargados de tensión, o, si así lo decide, intensificar los climas hasta forzar a otros a enfrentarse a sus propias verdades ocultas. No es solo un superviviente de ataques verbales, es un orquestador silencioso de realidades emocionales, consciente del enorme poder que ejerce simplemente al existir en su verdad más profunda. Cuando Escorpio recibe un ataque verbal no reacciona como un ser herido que busca defensa inmediata, sino como un estratega que mide el origen, el propósito y la posible consecuencia de cada palabra lanzada. Entiende que no todos los ataques merecen respuesta, que no todo veneno debe ser neutralizado con enfrentamiento. A veces, su estrategia es la neutralización por saturación, absorbe el veneno hasta volverlo inofensivo, lo metaboliza en su interior y lo transforma en una fuerza silenciosa que alimenta su crecimiento. De esta manera, el intento de daño se convierte en un acto involuntario de fortalecimiento. Su relación con el tiempo también es un aspecto no siempre evidente. Escorpio sabe esperar. Sabe que algunas heridas no deben ser respondidas en el momento. Comprende que el verdadero ajuste de cuentas, cuando es necesario, debe ser certero y justo, no fruto de una reacción impulsiva. Su venganza, si alguna vez la ejecuta, no es hija de la rabia, sino de la necesidad de restablecer un equilibrio roto. Su paciencia es temida porque es estratégica, porque permite que sus acciones surjan en el momento más adecuado, cuando la justicia natural se encuentra en su punto de máxima eficacia. Otro aspecto que define su manera de enfrentar el veneno verbal es su profunda comprensión de la vulnerabilidad como fuente de poder. A diferencia de otros signos que pueden considerar la vulnerabilidad como debilidad, Escorpio abraza su propia fragilidad cuando es necesario. No le teme a mostrar su dolor en círculos de confianza porque sabe que cada herida reconocida se convierte en una fuente de fuerza renovada. Su capacidad de enfrentar su propia vulnerabilidad le otorga una ventaja inconmensurable, ningún ataque puede tocar una herida que él ya ha sanado en su interior con honestidad brutal. También en su mundo interno, Escorpio lleva consigo una vasta biblioteca de símbolos, arquetipos y recuerdos emocionales. Cada palabra venenosa que recibe se inscribe en esa biblioteca como un registro más, no para alimentar el rencor, sino para nutrir su sabiduría sobre la naturaleza humana. Con el tiempo, esa sabiduría se convierte en una brújula infalible que le permite detectar patrones de comportamiento, leer las intenciones más ocultas y actuar con una visión estratégica donde otros solo reaccionan. A nivel más esotérico, Escorpio maneja una relación íntima con el concepto de transmutación alquímica. No es una simple metáfora, en su interior, cada experiencia de dolor o ataque es sometida a un proceso alquímico que implica la disolución del ego herido, la confrontación de las sombras internas y la posterior reconfiguración del ser en una versión más elevada. Este proceso ocurre muchas veces en silencio, en soledad, sin necesidad de mostrar al mundo exterior la magnitud de la batalla interna que libra. Así, mientras para los demás parece que simplemente ha soportado el veneno,
en realidad ha llevado a cabo una transformación profunda que lo ha catapultado hacia estados de mayor poder y sabiduría. Hay que considerar también el impacto que su manejo del veneno tiene sobre los demás. Muchas veces, aquellos que intentaron herirlo terminan, sin saberlo, enfrentándose a sus propios demonios. Escorpio, sin necesidad de represalias explícitas, actúa como un espejo implacable. En su serenidad imperturbable, en su mirada que atraviesa las máscaras, obliga a los demás a ver en sí mismos las razones de su veneno, las fracturas internas que los llevaron a atacar. Esta función de espejo es una de las más temidas y menos comprendidas de Escorpio, porque pone a cada uno frente a su propia verdad sin necesidad de palabras. La ética interna de Escorpio es otro elemento esencial. Aunque a menudo se lo asocia con venganza y oscuridad, la realidad es que Escorpio posee un código interno de honor muy riguroso. No ataca a menos que lo considere absolutamente necesario. No traiciona a quienes han sido leales. No usa su poder para infligir daño gratuito. Sabe que su energía, por su intensidad, tiene un impacto profundo en el mundo, y por eso la maneja con respeto, con la consciencia de quien lleva una espada de gran filo y elige cuidadosamente cuándo y cómo desenfundarla. Finalmente, su capacidad de amor, de compromiso y de entrega total es una de sus mayores protecciones frente a las palabras envenenadas. Escorpio, cuando ama de verdad, se convierte en una fuerza de naturaleza arrolladora, capaz de trascender cualquier herida, cualquier intento de desestabilización. Su amor, su pasión, su compromiso absoluto con lo que considera verdadero, le otorgan una inmunidad que no puede ser tocada por palabras mezquinas o ataques triviales. Así, Escorpio no solo sobrevive al veneno, lo trasciende. Lo convierte en arte, en poder, en sabiduría viviente. Es la prueba constante de que el ser humano puede, en su nivel más profundo y transformado, usar incluso la oscuridad que otros arrojan contra él como combustible para volar más alto, para amar más profundo, para vivir con una intensidad y una verdad que ninguna palabra tóxica podrá jamás empañar. Escorpio, en su interacción con el veneno de las palabras, no solamente se define por su capacidad de transmutar el dolor en fuerza, sino también por su maestría en el arte de la observación silenciosa. Esta habilidad va más allá de una simple lectura emocional. Escorpio observa desde las sombras, desde ese lugar donde los detalles más pequeños, casi imperceptibles, cobran una importancia crucial. Puede captar una inflexión en la voz, un leve temblor en la mirada, una contradicción entre el lenguaje corporal y las palabras pronunciadas. Cada fragmento de información es archivado en su memoria profunda, como piezas de un rompecabezas que solo él sabe ensamblar a su tiempo. Dentro de este proceso, Escorpio desarrolla una comprensión única de la naturaleza humana, no desde el juicio, sino desde una mirada lúcida y despiadadamente honesta. Sabe que cada palabra cargada de veneno es el eco de una herida, de un miedo, de una frustración. Así, aunque pueda defenderse, y si es necesario, atacar, muchas veces opta por el entendimiento interno, por reconocer que la mayoría de las agresiones no son más que la manifestación de debilidades ajenas. Esta conciencia no lo hace débil ni permisivo, sino infinitamente sabio en su respuesta. Otra faceta no suficientemente explorada es su profunda autonomía emocional. Escorpio no depende de la aprobación externa para sostenerse. Ha construido en su interior una fortaleza tan robusta que ni las críticas ni las adulaciones logran penetrar su núcleo más íntimo. Esta independencia emocional lo libera del chantaje afectivo, de la manipulación a través de las palabras, de la necesidad de justificar su existencia frente a otros. No se debate entre ser aceptado o rechazado, porque ha aceptado primero su propia oscuridad y su propia luz. Este equilibrio interno lo convierte en un ser casi inmune al veneno emocional que para otros puede ser devastador. La relación de Escorpio con el dolor y la soledad también merece ser desarrollada en este contexto. A diferencia de otros signos que huyen del sufrimiento o buscan escapar de la soledad, Escorpio se sumerge voluntariamente en esas experiencias. Las reconoce como parte esencial de su alquimia personal. No le teme al descenso a sus propios abismos porque sabe que allí se encuentran las joyas más puras de su ser. Así, cuando el veneno de las palabras pretende aislarlo, humillarlo o fragmentarlo, encuentra en la soledad no un castigo, sino un retorno a su fuente de poder. La soledad para Escorpio es un santuario donde refuerza su propósito y afila su visión interior. Ligado a esto, otro aspecto relevante es su inmensa capacidad de autocuración. Escorpio no espera ser rescatado. No se queda esperando disculpas que quizás nunca lleguen. Sabe sanar sus propias heridas, desinfectarlas, cerrarlas y, más aún,
convertirlas en cicatrices que cuentan historias de superación. Cada herida verbal, cada traición, cada palabra cargada de veneno se convierte en una runa grabada en su piel espiritual, un testimonio de su viaje heroico a través de la vida. La dimensión espiritual de Escorpio frente al veneno es igualmente vasta y poderosa. Aunque muchas veces no lo muestre abiertamente, en su interior mantiene una conexión profunda con las fuerzas invisibles del universo. No ve los ataques como accidentes, sino como pruebas puestas en su camino por un propósito superior. Este entendimiento le da una visión cósmica del dolor, sabe que cada experiencia difícil es un peldaño más en la escalera de su evolución espiritual. En este sentido, Escorpio no solo resiste, sino que agradece secretamente a la vida por los desafíos que lo obligan a renacer más fuerte, más sabio y más auténtico. Otra dimensión poco explorada es su capacidad de actuar como sanador oculto. A pesar de su fama de vengativo o reservado, Escorpio posee una habilidad natural para sanar a los demás. Lo hace no con palabras dulces ni con promesas vacías, sino enfrentando a las personas con sus verdades internas, acompañándolas a mirar sus heridas sin anestesia. No ofrece consuelo superficial, ofrece transformación real. A veces, incluso aquellos que han lanzado veneno contra él terminan encontrando en su presencia una oportunidad de sanación profunda, aunque no siempre sean conscientes de ello. Su instinto protector también merece ser resaltado. Cuando Escorpio se compromete emocionalmente, su lealtad es absoluta. Defenderá a quienes ama contra cualquier ataque, incluso a costa de su propio bienestar. Esta lealtad feroz se manifiesta de maneras silenciosas pero implacables, no necesita promesas grandilocuentes ni demostraciones teatrales, su sola existencia junto a quienes protege es un escudo invisible que repele el veneno del entorno. Esta protección puede ser tan intensa que muchos ni siquiera saben que han sido resguardados por la sombra amorosa de un Escorpio que ha decidido cuidar de ellos. El concepto de honor en Escorpio es también un tema poco desarrollado. Su sentido del honor no responde a códigos sociales superficiales sino a un sistema interno, inquebrantable, de principios. Traicionar a alguien que ha depositado su confianza en él sería traicionarse a sí mismo, y eso es algo que no puede permitirse. Esta integridad lo convierte en un adversario temible, pero también en un aliado inquebrantable, cuya palabra, dada una vez, se sostiene más allá de cualquier tormenta. El misterio que envuelve a Escorpio no es un artificio ni una estrategia consciente de seducción. Es la consecuencia natural de su profundidad emocional y su percepción de múltiples niveles de realidad que la mayoría no alcanza a comprender. Esa aura de misterio lo protege del veneno, porque muchos, al no poder descifrarlo del todo, temen atacarlo sin conocer verdaderamente sus fuerzas ni sus límites. Esta incomprensión lo convierte en un territorio peligroso para quienes se aventuran a dañarlo sin calcular las consecuencias. Finalmente, es fundamental entender que para Escorpio, el verdadero triunfo sobre el veneno no es demostrar fuerza o devolver el golpe, sino alcanzar una transformación tan profunda que el veneno mismo se disuelva en su presencia. Su vida es una prueba constante de que la verdadera victoria no es la que humilla al otro, sino la que permite al alma alcanzar su máximo esplendor, intacta, invencible y luminosa, aún después de haber atravesado todos los infiernos. Escorpio guarda en su esencia una dimensión que muy pocos alcanzan a intuir, su capacidad para actuar como catalizador de la evolución ajena. Aunque muchas veces su presencia pueda resultar incómoda o incluso desafiante, Escorpio despierta en los demás procesos de transformación que de otra manera permanecerían latentes o reprimidos. No es que busque conscientemente ser un maestro o un guía, su sola existencia, su vibración interna, su intensidad emocional, actúan como un espejo poderoso que revela tanto las virtudes ocultas como las heridas profundas de quienes se cruzan en su camino. De esta forma, incluso cuando las palabras venenosas surgen desde el exterior, Escorpio es capaz de utilizar esas situaciones para inspirar cambios radicales en su entorno, forzando a quienes lo rodean a enfrentarse con su sombra, a mirarse con honestidad brutal, y si tienen el coraje, a iniciar su propia alquimia interna. Esta influencia no es siempre bien recibida, porque obliga a abandonar zonas de confort, a cuestionar viejas máscaras, a derribar las ilusiones que uno mismo ha construido. Escorpio, con su mirada penetrante, no necesita pronunciar juicios, su sola presencia plantea preguntas silenciosas que resuenan en las entrañas del otro, preguntas que no pueden ignorarse indefinidamente. De esta forma, muchas veces quienes lo atacan con palabras cargadas de veneno no lo hacen porque Escorpio les haya hecho daño real, sino porque han sentido la amenaza inconsciente de verse desnudos ante su propia verdad interior. Y es precisamente en esta dinámica donde Escorpio, sin proponérselo como acto de ego, impulsa procesos de sanación y maduración en los demás.
En su propio recorrido, Escorpio cultiva una sabiduría que no puede ser transmitida fácilmente a través del discurso racional. Se trata de una sabiduría visceral, casi arcaica, que proviene de su íntimo vínculo con los ciclos de muerte y renacimiento que rigen la existencia. Escorpio sabe que no hay verdadera vida sin transformación, que todo lo que se estanca termina pudriéndose, que toda resistencia a la evolución genera dolor. Desde este conocimiento profundo, no teme derrumbar estructuras internas cuando siente que han cumplido su propósito. Así, su resistencia al veneno de las palabras no proviene únicamente de la fuerza de su carácter, sino también de su profunda aceptación de la impermanencia, del cambio, de la muerte simbólica como puerta hacia nuevas formas de ser. Otro aspecto fundamental y poco explorado es su vínculo con la intuición. Más allá de su mente analítica, Escorpio posee una capacidad intuitiva que roza lo sobrenatural. Percibe las intenciones ocultas, siente las corrientes emocionales subyacentes, detecta la vibración de las palabras más allá de su significado literal. Esta intuición le permite esquivar muchas veces los ataques antes de que siquiera se materialicen, o prepararse internamente para recibirlos sin ser arrastrado por ellos. Su intuición actúa como un sistema de alerta temprana, un radar invisible que le proporciona ventaja en territorios emocionales donde otros caminarían a ciegas. También es importante señalar su relación con el dolor emocional no como algo que debe evitarse, sino como materia prima para la expansión de su conciencia. Mientras que la mayoría de los signos buscan evitar el sufrimiento o minimizarlo, Escorpio lo afronta de manera directa, lo abraza, lo descompone en sus elementos esenciales y lo convierte en una fuente de poder inagotable. Cada experiencia dolorosa, cada palabra envenenada, cada traición, es absorbida en su núcleo interno y transmutada en un conocimiento más vasto, en una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo. Su silencio es otro de sus recursos más potentes. Escorpio comprende que no todo merece respuesta, que el silencio puede ser más devastador que la mejor retórica. No se entrega fácilmente al impulso de replicar ante el ataque verbal. Su silencio pesa, incomoda, obliga al agresor a enfrentarse al vacío que queda cuando su veneno no encuentra eco. En ese espacio, muchas veces el agresor se encuentra confrontado con su propio veneno, como si un espejo invisible le devolviera el peso de sus palabras sin que Escorpio tuviera que mover un solo dedo. La forma en que maneja sus límites personales es igualmente destacable. Escorpio establece fronteras claras, aunque muchas veces invisibles para los demás. No necesita declarar sus límites en voz alta, los marca con su energía, con su actitud, con su presencia. Aquellos que intentan cruzarlos sin permiso suelen encontrarse con una resistencia implacable, no siempre explosiva, pero sí firme e indiscutible. Esta habilidad para proteger su espacio interno le permite filtrar el veneno emocional y decidir conscientemente qué influencias permite y cuáles rechaza. La dimensión de la redención también está profundamente ligada a la naturaleza de Escorpio. No es solo un signo de destrucción y renacimiento, es un signo de redención a través del enfrentamiento consciente con las propias sombras. Cuando Escorpio ha integrado sus heridas, cuando ha hecho las paces con su oscuridad interna, se convierte en un faro para aquellos que buscan, a veces desesperadamente, un camino hacia su propia redención. Su ejemplo silencioso, su fuerza nacida del dolor transmutado, inspira a otros a creer que la transformación no solo es posible, sino inevitable si uno desea vivir auténticamente. Finalmente, no se puede dejar de mencionar la vastedad emocional de Escorpio. Su capacidad de sentir va mucho más allá de lo ordinario. No experimenta las emociones de manera superficial, las vive en su máxima intensidad, abrazando tanto la dicha como la desesperación con la misma pasión absoluta. Esta intensidad emocional, lejos de ser una debilidad, es su mayor tesoro. Le permite entender la complejidad de la condición humana, navegar en las aguas profundas del inconsciente colectivo y emerger de ellas con una comprensión que trasciende las palabras. De este modo, Escorpio no solo sobrevive a las palabras envenenadas, las convierte en canciones silentes de resiliencia, en himnos de renacimiento, en susurros eternos que proclaman que ninguna oscuridad, por más densa que sea, podrá jamás extinguir la luz que ha aprendido a encender dentro de sí mismo. Más allá de su legendaria capacidad para resistir y transformar el veneno de las palabras, Escorpio posee una relación profundamente simbólica con los misterios del tiempo y la memoria, un aspecto que pocas veces se explora en toda su magnitud. Escorpio no vive atado al presente inmediato como otros signos, su conciencia se extiende hacia el pasado más remoto y hacia un futuro cargado de posibilidades ocultas.
Esta percepción expandida del tiempo le permite interpretar las heridas no como eventos aislados sino como capítulos de una gran narrativa espiritual que se despliega a través de los años, e incluso de las vidas. De esta manera, el veneno recibido no es simplemente un acto doloroso en el presente, es parte de un proceso de aprendizaje que ha venido gestándose a lo largo de existencias enteras. Escorpio intuye, aunque no siempre lo exprese, que cada dolor, cada injusticia, cada palabra afilada tiene raíces que atraviesan las capas visibles de la realidad. Su relación con la memoria, especialmente con la memoria emocional, es igual de intensa. A diferencia de otros que olvidan para sobrevivir, Escorpio recuerda para comprender. No cultiva el resentimiento por puro orgullo, retiene los recuerdos porque sabe que cada experiencia dolorosa contiene una clave, una lección indispensable para su evolución. Esta retentiva emocional, lejos de ser una carga, le otorga una visión más completa de los patrones ocultos que rigen sus relaciones, sus éxitos, sus fracasos. Escorpio sabe identificar cuando un ataque verbal es solo una repetición de viejas heridas no sanadas, y en lugar de ser arrastrado por la emoción del momento, puede decidir actuar desde la sabiduría acumulada, quebrando ciclos que de otro modo se perpetuarían sin fin. Otro aspecto poco explorado es la relación de Escorpio con el concepto de poder interno. Para él, el poder no es una cuestión de dominio sobre otros, sino de autogobierno. El verdadero poder reside en su capacidad de no reaccionar impulsivamente, de no ser manipulado, de sostener su centro incluso cuando todo alrededor conspira para desequilibrarlo. Este dominio sobre sí mismo es su verdadera corona, su emblema invisible. Escorpio comprende que quien gobierna sus propias pasiones, sus propios miedos, sus propios deseos, gobierna su destino. Y es esa comprensión la que lo hace invulnerable ante las palabras cargadas de veneno, porque sabe que ninguna agresión externa puede derrotarlo mientras su reino interior permanezca firme. La pasión, una de las fuerzas más intensas en Escorpio, también juega un papel crucial en su relación con el dolor y el veneno. No se trata de una pasión superficial, sino de una energía vital que lo impulsa a vivir cada experiencia con una intensidad total. Esta pasión es su espada y su escudo. Le permite enfrentar cada desafío con un compromiso absoluto, le impide rendirse ante las circunstancias más adversas y le da el coraje de renacer de sus propias cenizas tantas veces como sea necesario. Mientras otros pueden debilitarse bajo el peso de las críticas o las traiciones, Escorpio arde con una pasión interna que lo empuja siempre hacia adelante, hacia la próxima transformación, hacia la próxima conquista de sí mismo. También es importante destacar su profunda conexión con el dolor ajeno. A pesar de su fama de ser reservado y protector de su vulnerabilidad, Escorpio posee una empatía abismal, casi insoportable para quien no esté acostumbrado a sentir tan profundamente. No solo siente su propio dolor, absorbe y comprende el dolor de los demás con una intensidad que lo marca profundamente. Esta empatía lo convierte, a su modo silencioso y muchas veces incomprendido, en un protector de las almas heridas. No siempre actúa como un salvador visible, pero su sola comprensión, su sola presencia auténtica, puede ofrecer consuelo y validación a quienes cargan sufrimientos invisibles. En este contexto, es vital explorar su relación con el misterio y lo oculto. Escorpio no se conforma con las respuestas superficiales. Se siente atraído instintivamente hacia todo aquello que los demás prefieren ignorar, los secretos, las heridas enterradas, las verdades incómodas. Esta inclinación hacia lo oculto le permite desactivar el veneno en su origen, entender las dinámicas subterráneas que generan el odio, la envidia o el resentimiento. No combate los síntomas, va a la raíz. Y en ese viaje hacia las profundidades de la psique humana encuentra no solo comprensión, sino también herramientas para liberarse y liberar a otros de las cadenas invisibles que los atan al dolor. La lealtad de Escorpio, otro de sus sellos inconfundibles, también se convierte en un antídoto poderoso contra el veneno. Escorpio no entrega su lealtad fácilmente, pero cuando lo hace de manera absoluta y eterna, a menos que sea traicionado de manera imperdonable. Esta lealtad es un faro de esperanza en un mundo donde la traición y la superficialidad son moneda corriente. Para aquellos que cuentan con su apoyo incondicional, Escorpio se convierte en un aliado capaz de enfrentar cualquier tormenta, dispuesto a luchar en las sombras y a proteger incluso cuando el otro ni siquiera sea consciente de la amenaza. Otro matiz que rara vez se aborda es su capacidad de regeneración emocional. Mientras otros pueden quedar atrapados durante años en el dolor de una traición o un ataque verbal, Escorpio posee una capacidad casi milagrosa de regenerarse. Esta regeneración no implica olvidar ni minimizar el daño, sino trascenderlo, integrarlo, convertirlo en una parte más de su fuerza vital.
Es como un alquimista que toma el plomo de la experiencia dolorosa y lo transforma en oro espiritual, en sabiduría, en templo. Finalmente, es necesario hablar de la dimensión casi sagrada que Escorpio otorga a su propia evolución. Para él, cada desafío, cada traición, cada palabra venenosa recibida, es parte de un ritual secreto, una ceremonia iniciática hacia niveles más profundos de autenticidad y poder personal. Cada caída es un descenso sagrado hacia las cavernas de su propio ser, de donde siempre emerge más auténtico, más libre, más dueño de su destino. Para Escorpio, vivir no es simplemente existir, es una constante ofrenda de sí mismo a la transformación, una danza perpetua entre la destrucción y la creación, entre la muerte simbólica y el renacimiento glorioso.